Soy el jefe de la unidad de oncología radioterápica y radiocirugía del Hospital Cristo Muguerza Alta Especialidad. Y la intención de hoy pues, es platicar de una forma amena sobre lo que es la radiocirugía, los beneficios de la misma y lo que es el CyberKnife o el equipo que hace la radiocirugía, con la que hacemos radiocirugía en este hospital. Buenas noches, mi nombre es Jorge Guajardo, soy neurocirujano, soy encargado del área de la radiocirugía neurológica del Hospital Cristo Muguerza y enfocado básicamente al tratamiento de tumores cerebrales. Buenas noches. Bien, pues estamos en este momento, pudiéramos hacer una pequeña introducción, haciendo una pequeña introducción de algunos minutos, no más, sobre lo que es la radiocirugía robótica y en específico o enfocados en CyberKnife. La radiocirugía robótica. Bien, el término radiocirugía, Jorge. Bien, verdaderamente la radiocirugía es un concepto que ya prácticamente se tiene cerca de 50 años de estarse utilizando, creado a partir de prácticamente desde el 1950 por el doctor Lexell, donde se empezó a utilizar un tipo de radiación para tratar lesiones cerebrales, tanto vasculares como tumorales. Pero fue básicamente a partir del 70 en que ya se empieza a utilizar de una forma un poquito más frecuente el uso de la radiocirugía, en el que no es propiamente hacer una cirugía, sino que es un tratamiento donde se utilizan altas dosis de radiación dirigidas hacia un punto específico, en este caso en el cerebro o últimamente en cualquier otra parte del cuerpo, donde se concentra toda la radiación y la finalidad es proteger el tejido que se encuentra adyacente y alcanzar una dosis alta que pueda producir destrucción de la tumoración. Eso es por lo cual es el concepto de cirugía, porque la dosis que se alcanza es una dosis que puede producir destrucción del tejido donde se administra la radiación. Sí, a ver, vamos a ver, se usa radiación, pero no hay que confundirnos porque esto es muy común, con radioactividad. No tiene nada que ver con radioactividad. Nadie va a estar radioactivo, no hay material peligroso. Son rayos X, como los que se usan para hacer una radiografía de cualquier parte del cuerpo diagnóstica. Bueno, nosotros usamos rayos X que son a energías muy altas, de tal manera que esto genera sobre el cuerpo humano, sobre los tejidos del cuerpo, esta dosis de radiación produce efectos primero físicos, posteriormente químicos y ya finalmente efectos biológicos. La respuesta final del efecto es la muerte celular y tratándose de tumores malos, bueno, eso es excelente porque mata las células malignas tratando de eliminar hasta el último clon de célula maligna. Y en el caso de tumores benignos, que también tratamos mucho con radiocirugía, sobre todo en tumores cerebrales, pues la intención es que estos tumores se limiten, no sigan creciendo. Pero bien, es a través de uso de rayos X. Como decía el doctor Guajardo, la tecnología robótica, bueno, la radiocirugía tiene más de 50 años de uso. Nació en el concepto en Suecia por un neurocirujano, Lexell, pero posteriormente otros neurocirujanos y la tecnología moderna, cibernética, robótica, pues fue sumada a esta tecnología, de tal manera que se empezó más o menos en 1994, 1995, se creó el primer prototipo de un brazo robótico ligado a un acelerador lineal, de tal manera que se pudieran hacer tratamientos de radiación craneal, principalmente radiocirugía craneal al inicio, que pudieran ser ablativos, es decir, destruyeran la lesión en el lapso de las siguientes semanas o meses, y que eso se convirtiese en la eliminación del tumor como si fuese operado. Posteriormente, el brazo robótico y el acelerador lineal fueron evolucionando a tecnologías más modernas, como la que tenemos a la derecha de la pantalla, en esta que estamos viendo aquí, de tal manera que eso es el centro actual de radiocirugía robótica del Hospital Cristo Muguerza Alta Especialidad. Es un área pues bastante confortable, un equipo muy moderno. Y la definición del mismo es que es un equipo especializado en administrar dosis muy altas de radiación
generalmente y contrario a lo que hacemos todos los días. Más o menos el 80% de los pacientes que tratamos en el centro y normalmente también a nivel mundial, 80-85 son pacientes que se tratan con radioterapia fraccionada, que son aproximadamente dosis entre 25 y hasta 45 sesiones de tratamiento. Estamos hablando de 5 a 8, 9 semanas, comparado con lo que hace la radiocirugía, que es máximo una semana de tratamiento. Y las áreas de tratamiento que podemos tratar con estos equipos son las intracraneales, aquí la presencia de un especialista en radiocirugía intracraneal como el doctor Guajardo, y las extracraneales que me atañen principalmente a mí, es un equipo, estamos juntos tratando las intracraneales y en el caso de las extracraneales pues tratamos también pulmón, hígado, páncreas, próstata, entre otros. Este es el equipo CyberKnife. El equipo consta de un brazo robótico, como yo decía, y un acelerador lineal ligados, lo que permite, como les decía, usar energías de rayos X de millones de electronvolts. Asimismo consta de 2 tubos de radiodiagnóstico. Estos tubos diagnósticos lo que permiten en detectores de imagen que están en el piso es hacer una detección del movimiento, que esa es la principal área de riesgo y complicación cuando tratamos tumores con radiación, que estos tumores se nos mueven en el cuerpo. Claro que en cráneo el movimiento es mínimo, de 3 milímetros, 4 milímetros máximo, pero aún así, fuera del cuerpo, existe movimiento en tumores que están ligados a la respiración, como el pulmón, el hígado, el páncreas. Y entonces nosotros tenemos que tener una seguridad de que estamos haciendo un seguimiento en tiempo real del movimiento del tumor. Eso es lo que le da una gran ventaja a la radiocirugía robótica, de que puede hacer un monitoreo a través de estos detectores de rayos X y de estos detectores de imagen, perdón, estos tubos de rayos X y estos detectores de imagen en el piso, que podemos asegurar con una precisión submilimétrica que el control y el movimiento del blanco, en este caso el tumor, lo estamos haciendo en tiempo real, lo que nos permite dar dosis de radiación muy altas, como decía el doctor Guajardo, para tratar de eliminar los tumores. Una mesa de tratamiento asimismo, que es un movimiento robótico también en 6 ejes, y un set que llamamos nosotros colimadores, que están aquí por donde sale la radiación. Bien, Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, yo quisiera comentar un poquito, ¿por qué ha crecido, por qué se ha utilizado tanto la radiocirugía? Verdaderamente, a partir de los 80, cuando se introduce ya en América, hubo un periodo de cerca de 20-25 años en que la radiocirugía se hacía solamente en Europa y en algunos países de Latinoamérica como Argentina, pero ya a partir de los 80, cuando se empieza a utilizar los aceleradores lineales para dar la radiocirugía, crece rápidamente la experiencia en el tratamiento de las lesiones, sobre todo cerebrales. Y ya con el uso de ese tipo de tecnología robótica, pues bueno, se empieza a hacer más tratamientos de lesiones extracerebrales. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? En el cerebro, la situación desde el punto de vista como neurocirujano, uno siempre trata de buscar la mayor precisión posible y estos equipos es lo que dan. ¿Y cómo es como lo dan? Pues basados en un principio de estereotaxia, en el que se localiza en un punto en el espacio una lesión, que es todos los equipos que dan radiocirugía están basados en ese principio. Entonces, lo que se busca aquí es que lesiones que son inoperables o que el procedimiento quirúrgico implicaría una morbilidad o una mortalidad muy alta para el paciente, pueden ser tratados con este tipo de tratamientos con una expectativa de control de la enfermedad muy alta a un costo razonable, fijo, y que eso nos permite que el paciente se reduzca grandemente la mortalidad y la morbilidad del paciente. Eso ha permitido que lesiones benignas como meningiomas de la base del cráneo o tumores de los nervios auditivos puedan tratarse de una manera muy adecuada y con un control muy adecuado, en algunas veces hasta el 90-95% del control de la lesión, y eso pues le da una expectativa de vida al paciente muy amplia y con un bajo riesgo de tener complicaciones. En lesiones malignas, que son lesiones en las que vemos una respuesta muy rápida, pues también ha cambiado mucho los paradigmas que teníamos del tratamiento de los tumores metastásicos al cerebro, que prácticamente el 30-40% de los tumores del resto del organismo van a dar una metástasis en un momento dado al cerebro, y eso lo hemos visto cada vez más conforme ha evolucionado los tratamientos de quimioterapia que permiten mayor sobrevida de los pacientes.
¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Que teníamos que operar las metástasis y después darle radiación a todo el encéfalo. Y eso pues tenía un buen control. El problema es de que producía un deterioro neurológico en los pacientes a la vuelta de 6 meses. ¿Qué es lo que vemos ahora? Pues que damos radiocirugía a 1, 2, 3, 4, 5 o más lesiones. Pueden darse tratamiento con este tipo de equipos y se da solamente en el sitio donde se encuentra la lesión, protegiendo el resto del tejido cerebral. Y eso nos permite que reduzcamos grandemente el deterioro neurológico del paciente y controlamos una forma muy eficiente las metástasis cerebrales. Y el paciente son tratamientos que son totalmente ambulatorios. El paciente llega, se le puede dar solamente una sesión, 3 o 5 sesiones, y es un procedimiento ambulatorio. Yo creo que desde el punto de vista de efectividad es un tratamiento muy efectivo, que está arriba de los 80% de efectividad. Es un procedimiento con un costo fijo, determinado previamente, que nos permite definir, bueno, esto es lo que va a costar el tratamiento del paciente, y para el paciente es muy cómodo, porque es un tratamiento ambulatorio que toma 30 a 40 minutos darlo, ¿verdad? Y prácticamente sin molestias para el paciente. Los riesgos del tratamiento con radiocirugía son verdaderamente bajos, son menos del 10-15% los riesgos que puede presentar, y sobre todo son inflamación en las áreas aledañas a la tumoración. Siempre en estos tratamientos es conveniente que haya un equipo multidisciplinario para el tratamiento de estos pacientes, ¿verdad? Es algo que nosotros hemos insistido desde que iniciamos los tratamientos con radiocirugía, y bueno, pues yo creo que el doctor Cuauhtémoc puede ahondar un poquito más sobre ese aspecto. Sí, en base, quisiera enfocarme un poquito ahora en la experiencia que tenemos aquí en el centro, que es uno de los centros, o el centro que inició la radiocirugía hace 10 años en México, y que es uno de los centros latinoamericanos inclusive con más experiencia. Como decíamos entonces, es un tratamiento en el cual, al ser robótico, permite múltiples movimientos del sistema, lo que permite hasta 1.400 posiciones distintas. En los sistemas rígidos o conocidos como no dedicados, este se conoce como un acelerador lineal dedicado a radiocirugía. Los sistemas no dedicados, que no desmerecen, pero bueno, este tratamiento está exclusivamente diseñado para radiocirugía, este equipo, son sistemas mucho más rígidos. El seguimiento, como les decía, es de las lesiones en tiempo real y está adaptado a la posición del tumor durante el tratamiento. Los beneficios. Yo quisiera enfocarme, no gastar mucho tiempo en esto, pero sí es importante que sepan que hay una alta precisión, mínimos efectos secundarios, como mencionaba el doctor Guajardo, quizá menos del 10% de riesgo, una inmovilización no invasiva, esto es, hay sistemas que fijan anillos estereotácticos al cráneo a través de sistemas de punción. Los sistemas de inmovilización actuales, hablando en el caso del sistema robótico, es no invasivo, es a través de una máscara no invasiva, no requiere anestesia, son tratamientos totalmente ambulatorios, el paciente entra y sale diariamente de su tratamiento, no necesita quedarse, máximo tratamientos de 45 minutos a una hora, no hay riesgo de infección porque no hay invasión, y son 5 o menos sesiones. Lo que vemos del lado derecho de esta diapositiva es que, bueno, en este caso para CyberKnife, pero en radiocirugía en general, pues son muy pocos los, digamos, comparado con el tratamiento convencional, bueno, los pacientes deben ser no digo pocos, muy bien escogidos. Por eso contamos con un comité en el hospital que hace esa selección. La experiencia global es de más de 100,000 pacientes tratados en el mundo, y hay más de 10,000 reportes de la experiencia. Hay más de 200 equipos instalados en Europa, Asia, Estados Unidos, y actualmente en Latinoamérica también hay aproximadamente de 5 a 7 equipos instalados. En México hay 2 equipos instalados. Está el equipo instalado del Christus Muguerza, que fue el primer equipo instalado en Latinoamérica y el primer equipo en tratar pacientes en Latinoamérica. Nosotros fuimos el equipo de tratamiento desde octubre del 2011, que tratamos los primeros pacientes en Latinoamérica, asimismo los primeros pacientes pediátricos también. Hasta el momento hay 380 pacientes tratados con CyberKnife en esta institución, y correspondiendo a casi 700 lesiones tratadas en la experiencia en todo el cuerpo de nosotros, de la experiencia de nosotros. Decía que hay un segundo equipo instalado en México en el sistema de salud pública, pero el CyberKnife de Christus Muguerza es el único equipo que está instalado en el medio privado, y fue el primer equipo instalado en toda Latinoamérica, y pues somos los que más experiencia tenemos en ese sentido.
De las casi 700 lesiones, 690, 403 han sido intracraneales y casi 300 extracraneales, siendo principalmente lesiones en columna, en pulmón, en próstata, en hígado y en 76 lesiones en otras localizaciones. Bien, yo quisiera ahora comentar básicamente por qué este equipo es un equipo útil, por qué este es un equipo que puede llevar curación, control, sobrevida. Bueno, verdaderamente, yo como cirujano y participando en el equipo de la radiocirugía, una de las cosas que platicamos siempre con los pacientes es el comentarles de que siempre un paciente hay que definir de acuerdo al tipo de lesión, de acuerdo a la ubicación de la lesión, de acuerdo al diagnóstico de la lesión y su tamaño. Puede ser que sea un candidato o a cirugía o a radiocirugía. ¿Cómo lo definimos? Bueno, pues depende de la lesión y valorar los riesgos y beneficios entre un tratamiento quirúrgico y la radiocirugía. Cuando es una lesión, que como mencionábamos, que está en un sitio donde hay muchas estructuras que corren peligro, la radiocirugía es una muy buena opción. Aún y cuando yo sea cirujano, considero que es una muy buena opción porque verdaderamente la experiencia lo ha demostrado, que permiten un control de la enfermedad, sobre todo en las lesiones benignas, un control muy adecuado, inclusive reducción del tamaño de las lesiones, y la gran ventaja, pues que es un tratamiento totalmente no invasivo, ambulatorio, el paciente se le puede dar el tratamiento y el siguiente día puede regresar a trabajar sin ningún problema, por lo general no requiere ningún otro tipo de medicamentos, ¿verdad? Y como decía, en lesiones malignas el control es muy efectivo y le dan una sobrevida mucho más larga a los pacientes, que el paciente verdaderamente su lesión cerebral metastásica de tumores de otra parte del cuerpo se desaparecen con el tratamiento de la radiocirugía, y esto evita que tengamos deterioro neurológico posterior con el uso de este tipo de radiación. La radiocirugía es un elemento muy útil para la paliación, el control de la enfermedad y lo que se conoce como sobrevida libre de síntomas o prolongación de la sobrevida con calidad.